pero entendí luego que realmente lo que nos hace poderosas es el liderazgo desde la empatía, desde entender que tenemos una forma diferente de hacer las cosas y que eso es lo que nos da poder en un mundo como el actual. Para mí las claves más relevantes tienen que ver con ir al grano y ser capaz de decir las cosas rápido, concreta. Yo voy a decir exactamente lo que pienso en 5 minutos. En Líderes por Colombia, Marcela Villegas Conde. Marcela, ¿a qué te dedicas? Soy banquera, me dedico a administrar, lidero el área de riesgos del Banco de Bogotá, tengo un equipo de alto desempeño, ayudamos a cumplirle sueños a la gente, o sea, los bancos, digamos que somos parte del proceso de vida y del ciclo de vida de las personas, entonces los acompañamos a estudiar, los acompañamos a comprarse una casa, a viajar con su familia. Me encanta, tengo una familia, mi esposo y mi hija son mi centro, digamos, de mi motor de vida. Y tal vez en mis tiempos libres me encanta leer. Soy, digamos, de esas personas que disfrutan un buen libro. No me leo uno malo, entonces digamos que arranco uno y siempre si es malo lo abandono y si es bueno me vuelvo adicta a él. Esa soy yo, soy una persona que le gusta mucho el cambio. Entonces me encantan esos retos donde transforme, coja algo que está empezando y vuélvalo otra cosa diferente. Marcela, ¿qué estudiaste? Entonces yo estudié finanzas, gobierno y relaciones internacionales en el externado. Siempre me gustaron las matemáticas y me gustaba viajar y uno pues en esa época es medio desubicado, entonces uno dice como qué estudio que sea como como matemáticas y viajar, entonces estudié finanzas y relaciones internacionales y me dedico, siempre he estado en el sector financiero, pues llevo muchos años trabajando aquí y he pasado por grandes empresas, siempre buscando crecer pero contribuir al país, o sea, servir en lo que hago. Y ese ha sido, digamos, que el sello que me ha permitido ir recorriendo un camino siempre con la claridad de que quería estar o ayudar, digamos, en algo grande. Desde que empecé mi carrera profesional, tenía claro que me quería ir del país porque quería estudiar, quería aprender de los mejores, pero siempre supe que quería volver. Y quería volver porque quería trabajar por este país, porque las cosas pasaran diferente. Marcela, en esa ruta de carrera, de ascensos, de posibilidades, ¿qué consideras que fue definitivo, esas características en el liderazgo que hicieron posible y que tú construiste para llegar hasta donde estás hoy? Yo te diría que esas características las fui encontrando en el camino. Digamos que como mujeres a veces nos pasa que tenemos un poquito de síndrome de impostor, entonces al final como que nos vamos convenciendo en el camino de, oiga, lo que yo hago es chévere y esta característica de liderazgo quiero que sea un sello y me imprima, digamos, la forma en que voy a ir subiendo. Entonces yo te diría que hoy para mí es que desde el liderazgo femenino entendí que había un poder diferente. Las mujeres, digamos, pues fuertes, berracas, subimos y vamos ascendiendo, pero entendí luego que realmente lo que nos hace poderosas es el liderazgo desde la empatía, desde entender que tenemos una forma diferente de hacer las cosas y que eso es lo que nos da poder en un mundo como el actual, que requiere una forma mucho más de consenso para llegar a hacer las cosas diferentes. Entonces te diría que esa característica para mí ha sido clave. ¿Cuál es esa dificultad en esa ruta de carrera que más recuerdas? Yo te diría que para mí el camino no ha sido tan fácil y eso también lo he evidenciado con los años, digamos. Al principio pensaba, es que a mí me gustan los retos y entonces yo salgo adelante. Te diría que la dificultad, en general las áreas de riesgos, y es donde he hecho mi carrera, somos áreas bastante reguladas, entonces el regulador siempre dice las personas de riesgo tienen que depender de un presidente. Y yo trabajé en áreas de riesgo desde muy chiquita, entonces yo dependo de presidentes o de vicepresidentes y de gente súper importante desde los 27 años. Y entonces mi mayor dificultad fue esa, fue ser joven y ser mujer en un mundo donde lo que más importa, la banca tradicional
importa son las canas y los años, y obviamente es un sector en el que trabajan muchas mujeres, pero que tradicionalmente, digamos, fue más masculino. Entonces te diría que la dificultad estuvo asociada a ganarse el puesto, el lugar y el respeto, digamos. ¿Y cuáles son las claves precisamente y lo que aplicaste para superar eso y ganarte ese respeto y esa confiabilidad? Yo te diría que para mí las claves más relevantes tienen que ver con ir al grano y ser capaz de decir las cosas rápido, concreta, y vender la idea con una capacidad, digamos, de generar punch, o sea, como de decir, yo voy a decir exactamente lo que pienso en 5 minutos. ¿Por qué? Porque dependía de gente con poco tiempo que tenía la capacidad de oírme en un pitch de 5 minutos, que era lo que necesitaba y por qué era importante. ¿Y cómo aprendiste eso? Me costó, digamos, tiempo, porque además las áreas de riesgo tenemos un rol muy técnico, o sea, los que estamos en riesgo nos dedicamos a las estadísticas, a las matemáticas, entonces comunicar no es un tema tan fácil, digamos, para ese tipo de inteligencia. Entonces al principio me enrollaba un montón, decía cosas súper técnicas, y entonces pues perdía la atención, o sea, el contacto visual, yo decía, lo estoy perdiendo, o sea, esta persona no me está poniendo cuidado, lo perdí. Entonces empecé a tratar de concretar la comunicación, y ahí empecé a darme cuenta que había una atracción y que eso se perdía rápido, entonces lo disminuí de tiempo, y ahí digamos que fui entendiendo que era una característica importante que tenía que alcanzar. ¿Qué tan importante fueron esos líderes, jefes o mentores en el desarrollo de tu carrera? Muy importante, Sandra. Yo te diría que para mí la primera empresa en la que estuve, como estaba en un rol técnico, cuando uno es chiquito uno piensa que las competencias duras son las importantes, y que al final que tú seas muy bueno, que seas muy pilo, que seas buen matemático, que hagas buen modelo, va a ser lo que va a explicar tu éxito. Y realmente te das cuenta que es conectar con las personas, encontrar un líder o un mentor que crea en ti, o una mentora que crea en ti, y eso fue lo que me permitió realmente crecer, digamos, a nivel profesional. Entonces, cuando yo entendí que las competencias blandas, el relacionamiento, el networking y encontrar unos aliados en el crecimiento eran la clave, fue ahí donde me disparé, digamos, profesionalmente. Marcela, ¿cuál es tu estilo de liderazgo? ¿Qué diría la gente que trabaja contigo sobre ti como líder? Yo pertenezco, como te decía, a una generación, digamos, Gen X medio millennial, esa frontera. Entonces mi estilo de liderazgo es bastante participativo. Yo siento y creo mucho que estos líderes somos los que nos ponen ahí para inspirar y atraer gente, pero no tengo esa visión de liderazgo de yo soy el jefe y me tienes que hacer caso porque soy el jefe. Entonces al final, un poco desde mi juventud de ganarme ese lugar, pues mi estilo de liderazgo es participativo, inclusivo. Quien tiene la mejor idea no importa dónde está. Entonces la gente que me conoce te dirá, Marcela es así, ella va a oír una idea de donde venga, no importa. Es exigente, o sea, soy, digamos, me gusta el alto desempeño, y entonces en general la gente que ha trabajado conmigo te va a decir, va a toda, o sea, todo lo necesita para allá, pero siempre oye, siempre escucha y trata de que ese conocimiento se ponga en producción en algo que sea de equipo. ¿Qué es lo que más valoras en las personas, en el talento, en las personas que trabajan en los equipos de tu área? Yo te diría que a mí, yo soy paisa, así ya no se me note en el acento, soy de Manizales, y entonces a mí me valoro muchísimo una palabra que es muy colombiana, el perrenque, o sea, las ganas, como el empuje y la capacidad de sacar cosas adelante. Me encanta la gente que se me mete a la oficina y me dice, mira, yo tengo una idea y me encantaría hacer esto. Entonces, como que, y en contrafactual, pues la gente que es un poco más pasiva, que tal vez está esperando que le digan qué hacer, pues es gente tampoco con la que no conecto tanto. O sea, sí espero un poco esas personas emprendedoras, o sea, un poco de mi cultura, pues digamos ancestral, pues
esa capacidad de emprendimiento, ese perrenque, esa capacidad de sacar cosas adelante. Marcela, a futuro, ¿qué te sueñas? ¿Qué te falta hacer? Me encantaría escribir un libro. Yo creo que yo desde chiquita me gustaba mucho escribir y me fui por el mundo de los números, entonces creo que de las cosas que me falta hacer es esa. De resto, siento que he sido muy afortunada y he hecho muchas de las cosas que he soñado. Yo creo mucho en la capacidad de visualización, entonces yo me anoto los 31 de diciembre lo que quiero hacer el próximo año o los próximos 3 años y me lo meto en la billetera y por ahí de vez en cuando saco la billetera y leo mis sueños y casi siempre, yo te diría, el 98% de las cosas que he puesto ahí las he cumplido. Haces propósitos. Porque para mí la visualización de qué quiero hacer, lo anoto, lo escribo, lo visualizo y pasa. Bueno, ¿y de qué sería ese libro? No sé, yo creo que todavía no tengo muy claro cuál es la temática. Digamos que me gustan mucho los temas que tienen que ver con inclusión, con el rol de la mujer. Creo que es un tema que me apasiona y me apasiona no con el discurso de moda ahorita, pues de que las mujeres tenemos que, sino que me apasiona por la realidad social de este país donde realmente las mujeres sí tienen unas brechas importantes, les toca una vida dura. Colombia es uno de los países, digamos, con más madres cabeza de familia. Y creo que las colombianas somos berracas y logramos hacer cosas que a veces no se visibilizan. Entonces yo te diría que me encantaría escribir unas historias de mujeres del día a día normales que han logrado salir adelante y me gustaría simplemente visibilizar esas historias porque en este país creo que una parte muy importante de la economía se mueve con esas pequeñas historias.